Bienvenidos a la ponencia Psicología en el cáncer de laringe, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer, organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia de doña Paula Ovejero Palazuelos, psicóloga de la Asociación de Laringectomizados Región de Murcia, San Blas, Alamur, que será la encargada de ofrecernos esta sesión. Adelante, Paula. Bueno, muchas gracias por contar con nosotros. En primer lugar, para empezar con esta ponencia, hay que situarnos de qué estamos hablando, ¿vale? Entonces, en primer lugar, ¿qué es la laringe? ¿Vale? La laringe es el extremo superior de la tráquea y se detecta inmediatamente debajo de la piel, y es lo que nosotros lo llamamos nuez. Está formado por numerosos elementos, por 5 cartílagos, por 11 músculos intrínsecos, 3 láminas oponeuróticas que irrigan también pues, con sus correspondientes venas. Lo inervan 2 nervios, además también hay 16 músculos extrínsecos, 3 ligamentos que lo relacionan con los órganos contiguos, y entonces eso es lo que está compuesto la laringe. ¿Pero qué funciones tiene la laringe? Pues en primer lugar tenemos la función esfinteriana, ¿vale? Que lo que hace es que funciona como si fuera un esfínter que previene la aspiración de alimentos hacia la parte o hacia la vía aérea. Entonces, esto lo que tiene es una función de protección de la función respiratoria. También nos encontramos con la función fonatoria, que es la que produce la voz. Y son necesarias la actuación de 3 mecanismos. Está el fuelle, la fonación y, por último, la resonancia. La fonación es el ruido generado por el paso de la corriente aérea expirada por los pulmones. Entonces, se produce un sonido al pasar por las cavidades de resonancia y adquiere el timbre característico de nuestra voz. Aunque también tiene otro tipo de funciones, como puede ser la voz. Perdón, la tos. El cáncer de laringe tiene una incidencia creciente en nuestra sociedad, ya sea por los estilos de vida o por la contaminación, de un 2% de los tumores de manera general, y después de un 30 o 40% de los tumores que se generan en la cabeza y en el cuello. Es verdad que el cáncer de laringe ha sido ampliamente estudiado y entonces se conoce profundamente la histopatología de los tumores malignos de laringe, sus formas clínicas, su modo de progresión local y general y las formas de diagnóstico. Pero sí que es verdad que lo que sí que está un poquito más retrasado es el tratamiento del cáncer de laringe. El cáncer de laringe se origina en la mucosa de revestimiento de la laringe. Y, como hemos dicho antes, pues hay unos factores de riesgo, que pueden ser pues, el tabaco, el alcohol, una laringitis crónica. El tratamiento suele ser a través de la cirugía y también, como cualquier otro cáncer, por la quimioterapia y la radioterapia. En cuanto a la cirugía, nos podemos encontrar 2 tipos de cirugía, una laringectomía total y una laringectomía parcial. En este caso nos vamos a centrar en la total, que es la intervención quirúrgica, que es muy agresiva. Es excesivamente agresiva y mutilante. Y este tipo de intervención pues, es verdad que ha permitido mejorar la calidad de vida de los pacientes, ya que hemos extirpado el tumor, que era maligno, pero sí es verdad que tiene muchísimas consecuencias. La primera de ellas es que hay una pérdida de voz inmediata. Después de esa cirugía, de esa extirpación de la laringe, pues las personas se convierten en personas laringectomizadas. Y es aquella persona a la cual pues, se le ha extirpado la laringe y como consecuencia pues, se le priva de su voz natural. Y además debe aprender a respirar por un agujerito que se le genera en la base del cuello, ¿vale? Que se llama estoma. Y además de todo esto, es una persona que de la noche a la mañana ha pasado a quedarse sin voz, ha perdido la capacidad de comunicarse. Y entonces no solo va a sufrir la pérdida de la voz y el impacto psicológico que esto conlleva, sino que también, pues, que esto ya es bastante grave, sino que también el hecho que tiene, pues que ha sufrido un cáncer, ha sufrido una enfermedad que a día de hoy también hay una alta tasa de mortalidad.
Entonces, consecuencias, pues están las consecuencias que previenen pues, de la extirpación de la laringe, como puede ser la pérdida de la voz natural, o para también la dificultad para levantar objetos pesados, para defecar, las mujeres con dificultades en el momento del parto, debido a que no pueden retener el aire dentro, porque se les escapa por el estómago. Además es que no tienen el esfínter glótico, que lo que hace es mantener ese aire. También tienen problemas en los miembros superiores, en el diafragma, y no tienen un punto de apoyo. Después también están los derivados del estómago traqueal, que es que, como hemos dicho anteriormente, cuando se les extirpa la laringe, se les genera un agujerito en la base del cuello, que es lo que les permite a ellos respirar. Entonces, el aire a diferencia que nosotros, las personas que no estamos operadas de este tipo de cáncer, pues el aire no es filtrado, no es limpiado, no se le calienta, ni tampoco se le humedece, por lo que aumenta el riesgo de una irritación traqueal, de infecciones respiratorias y también un aumento de la mucosidad, sobre todo en este tiempo. Este estoma hace que los pacientes laringectomizados tengan también que tener especial cuidado a la hora del aseo personal o del baño, ya que si tienen un momento de distracción, pues puede meterse el agua de la ducha dentro del estómago. Además, al extirparse la laringe, se ha visto que hay una pérdida del olfato del 80% de los pacientes que han sido operados y también se ve reducido el sentido del gusto en un 25%. También existe la imposibilidad de sonarse la nariz y de expulsar secreciones nasales hacia el exterior. Entonces, todo esto genera también que hay un principio de sordera debido a la disminución del aire en el oído medio. Y como no, pues esto también se genera problemas psicológicos, como por ejemplo, pues, problemas psicológicos derivados de padecer una enfermedad maligna y potencialmente mortal, tener un orificio en la base del cuello, que esto genera pues, que el paciente, sobre todo al principio, en las primeras etapas después de la operación, pues tienda al aislamiento por esa modificación en la imagen personal. Además es que muchas personas que han sido operadas de cáncer de laringe tienen que dejar de trabajar en su sitio habitual. Entonces se genera una jubilación anticipada, con su sentimiento de invalidez, de que ya no sirve para nada en esta sociedad. Todo esto pues también genera o también influye en que la autoestima va disminuyendo. También se genera sentimientos de depresión o sentimientos o una depresión también genera. Posteriormente también las consecuencias de esta operación pueden ser los problemas familiares, que esto también se está viendo. Como por ejemplo, el paciente, pues hay un cambio de carácter, pero también, o sea, aparte del paciente, también el cuidador directo. El cuidador directo, que suelen ser las mujeres, porque la mayor parte de las personas que sufren este cáncer son hombres. Entonces, las mujeres también hay un cambio en el humor, ya que aparte de encargarse de la casa, de los hijos, pues tienen que pasar a cuidar del marido. Entonces es muchísimo más estrés, más frustración, incomprensión, tristeza. Entonces afecta, aunque no se quiera, afecta a las relaciones familiares. El apoyo, el estímulo y la comprensión del resto de los miembros de la familia en esta etapa es fundamental, ¿vale? Y se necesita este apoyo para poder superar el conflicto. La sobreprotección en todo momento es una idea que se debería de rechazar. En cuanto a la atención, en cuanto a los problemas sociales que se generan después de esta operación, pues muchas veces se genera un miedo a enfrentarse a la sociedad, sobre todo también derivado de la nueva imagen que el paciente muestra. Ya sea por el estómago o también por los problemas del habla que tiene, ya que al principio no hay una comunicación. Por eso es muy importante el trabajo de asociaciones como en la que yo trabajo,
que les da la oportunidad a los pacientes de poder relacionarse con personas que han tenido su misma patología y que tienen su misma forma de vida actualmente. Entonces, se sienten apoyados, se sienten escuchados, se sienten comprendidos. Y todo esto también deriva, pues, problemas laborales, ya que la mayoría suele abandonar sus puntos de trabajo, también cambian de actividad laboral y un mínimo porcentaje son los que pueden mantener, mejor dicho, su trabajo que tienen en ese momento. Esto está muy influenciado porque en cuanto a la edad, el 55% de los pacientes tienen una edad cercana a la jubilación, entonces por este problema se tienen que prejubilar y algunas veces por problemas económicos tienen que retomar esa actividad laboral. El estado del paciente, pues, después de la intervención, el paciente sufre una serie de cambios corporales, como que adelgaza, como que los movimientos que tiene debido a la operación tan drástica que es, pues es bastante limitada, sobre todo en los miembros superiores, y porque ha habido un corte tanto en los nervios espinales como también trastornos a nivel respiratorio. También hay alteraciones físicas. Entonces, por eso muchos otros trabajos donde la mayor parte de nuestros pacientes trabajaban lo tienen que dejar, porque no pueden hacer ese esfuerzo físico, no pueden levantar pesos muy pesados. Y como hemos dicho antes, la situación económica familiar a lo mejor no permite que esa persona se prejubile, entonces tiene que intentar sacar a su familia adelante, porque suelen ser familias en las cuales el peso económico recae en el hombre que ahora mismo ha sido intervenido de un cáncer de laringe. Y después también están los factores referidos al puesto de trabajo, que muchas veces pues, es verdad que les liga más, o que son autónomos y tienen su propia empresa, entonces les liga algo más que simplemente pues, un sueldo, entonces tienden a volver a ese puesto de trabajo. Entonces, todo esto hace que una rehabilitación foniátrica sea un factor muy importante para una reinserción laboral, tanto laboral como social. Y posteriormente llegamos a la atención psicológica. Esto se tiene que hacer desde el mismo momento del diagnóstico de cáncer de laringe en el paciente. Hace relativamente poco tiempo que los profesionales de la salud han aceptado que también los trastornos físicos no solo dependen de los factores bioorgánicos, sino que también dependen de variables psicológicas y socioambientales. Entonces, de aquí se extrae que existe pues, un estrés, ¿vale? Y un estilo de vida que el que llevamos afecta directamente pues, al origen y al mantenimiento de las enfermedades que padece el hombre actual. Así pues, la psicología se ha introducido como invitada en el campo de la medicina oncológica y esto hace que aumenten las personas que sobreviven al cáncer, aunque dicha supervivencia suponga, como en este caso, la mutilaciones importantes, como es el caso del paciente laringectomizado y de la laringectomía total, que ello conlleva. Y todo esto hace que se tenga que adaptar a una nueva situación y que tenga que aceptarla, aparte de adaptarla, a una situación física, social, psicológica y comunicativa, ¿vale? Muchas veces nos encontramos, sobre todo al principio, con que ha habido un diagnóstico y que no ha habido un apoyo por parte de la medicina o por parte de las personas que tienen más cercanas al paciente, porque también las han encontrado totalmente perdidas. Entonces, esto hace que el paciente central o el paciente directo tenga un sentimiento de soledad muy grande. ¿Esto cómo se podría acabar? Pues intentando dar más información y sacando al paciente de esa sensación de incertidumbre que es muy mala para su salud, tanto física como mental. Y esto genera un malestar psicológico. Hay una serie de listas de amenazas de los pacientes laringectomizados, ¿vale? Cuando ha sufrido la operación. Hay la amenaza a la vida en general, a todo lo que ha tenido hasta ahora, todo eso se ve amenazado. Su trabajo, su estilo de vida, su familia, todo se ve amenazado a raíz de esta operación o a raíz de esta enfermedad.
También la integridad corporal, porque todo cambia, o sea, cambia de no tener, o sea, de tener una laringe, tener todos los sistemas, todos los órganos, pues después de estas operaciones tan agresivas, ya tiene ese problema, ya tiene esa mutilación. Se le genera un agujero que se ve en el exterior. Entonces, todo eso hace que el paciente necesite su tiempo para volver a adaptarse. También se genera una incapacidad, una dependencia, tanto al cuidado principal como a los servicios de salud, como a las ayudas del Estado. Y como no, también hay dolor sobre todo en los primeros meses después de esta operación. Hay un dolor sobre todo en toda la zona, pues, de los miembros superiores. Hay movimientos que muchas veces no se pueden generar. Pero también hay un dolor a nivel psicológico de esa pérdida. Hay un sentimiento de ira, hay que modificar los roles sociales. Ya no es el hombre el que se encarga de todo, o el que puede comunicarse, o el que trae el dinero a la casa, y también profesionales. Muchas veces se genera una separación de la familia, porque al principio hay una incomprensión, hay un aislamiento y también se aísla, no solo de la sociedad, sino también de la familia, del punto de apoyo. Las visitas a los hospitales aumentan muchísimo. Además de que normalmente las intervenciones a nivel de este tipo de cáncer no solamente terminan con la cirugía, sino que posteriormente pues también hay el tratamiento de quimioterapia y radioterapia, con todo lo que ello conlleva. Y hay que tomar muchas decisiones, hay que entender el vocabulario médico y también, como no, pues nos encontramos una pérdida de intimidad del paciente y de la familia y de todo lo que conlleva a ese cáncer de laringe. Por eso es tan necesario ese tratamiento psicológico. ¿Cómo actuamos los psicólogos? Pues en un primer momento nosotros actuamos como acompañamiento, ¿vale? Hay como cinco etapas en la vida de este paciente donde nosotros tenemos que intervenir. En el primer lugar sería el acompañamiento, después está la acogida, hacemos una evaluación, el tratamiento íntegro y puro del paciente y después también, y esto es muy importante, de los familiares, porque este es un cáncer que afecta, bueno, como todos los cánceres, afecta a todas las áreas de la vida del paciente y en ellas están también los familiares. El acompañamiento. En este caso, pues se generan muchas dudas, hay muchísimo desconcierto, hay muchísima incertidumbre, hay muchísimo temor. Y todo esto tiene que ser solventado, ya sea a través del habla, de simplemente que el paciente se vea acompañado y apoyado tanto de los familiares como también de los profesionales médicos. Nosotros los psicólogos lo que intentamos es acompañar al paciente o a la persona que padece cáncer en todo el proceso, desde el inicio, desde el diagnóstico hasta su rehabilitación completa. Pero también, y como hemos dicho antes, no nos podemos olvidar de los familiares. También acompañamos a los familiares, porque todo esto también les afecta a ellos directamente. ¿Qué hacemos con ello? Pues intentamos mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de sus familiares, asesorándole y también enseñándole ciertas estrategias para hacer frente a esas dificultades. Después está la acogida, ¿vale? Esto suele realizar entre la primera y la segunda sesión aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues recogemos todos los informes que el paciente trae y también generamos una historia clínica del paciente, pues de posibles problemas psicológicos que haya tenido anteriormente, de posibles, pero ya no solamente psicológicos, sino también una infancia. Entonces, aparte de todo esto, lo que se intenta crear en estas primeras sesiones de acogida es un buen clima, ¿vale? Basado tanto en el respeto como en la confianza, porque esas son las bases para que después el tratamiento funcione. Después es necesario hacer una evaluación. Esta es una disciplina que se encarga de la exploración y del análisis de todo el comportamiento de la persona y se lleva a cabo pues, a través de test, de cuestionarios y de autoinformes que vamos enfocando cada vez más hacia dónde nos dirige pues, el problema para poder centrar más el tratamiento. ¿Qué nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar depresión, nos podemos encontrar ansiedad, nos podemos encontrar problemas de autoestima, problemas de conducta, nos podemos encontrar adicciones,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, después de haber suministrado diferentes test, cuestionarios y autoinformes, y también por la observación, lo que se hacen es analizar los resultados. Se analizan y se interpretan. Entonces, es en ese momento cuando nosotros ya podemos enmarcar un esqueleto del tratamiento que ese paciente necesita y empezar a trabajar para dar en la diana. Entonces, el tratamiento psicológico del paciente depende de los factores pronósticos. Y estos se dividen en el tumor, por las características de este, la localización, en los grados del tumor, después también del huésped, y esto es súper importante, del estado general con el que llega el paciente, que no es lo mismo un paciente que haya estado una semana hospitalizado, que haya sido operado, hospitalizado una semana y dado de alta, con un paciente que lleva 2 meses hospitalizado porque ha tenido un problema tras otro y no le han podido dar el alta. No va a venir de la misma manera. Entonces, por eso es tan importante ver el estado general del paciente, el estado general y el estado anímico, si es bajo, si es medio, si es alto, si es muy alto. Después, la respuesta al tratamiento. ¿Cómo ha sido la operación? La respuesta al tratamiento de quimioterapia y radioterapia están siendo positivos, están siendo correctos. Eso también es muy importante observarlo. Y no nos podemos olvidar nunca, 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 de que cada paciente es un mundo. Entonces, hay que centrar el tratamiento en el paciente y en su vida y en cómo es y en cómo sabe gestionar esos problemas. No nos vale un tratamiento, no hay dos iguales. ¿Qué es lo que nos solemos encontrar nosotros en consulta cuando viene un paciente laringectomizado? Pues muchas veces nos encontramos duelos que están sin cerrar o duelos por la pérdida del estilo de vida que ha llevado hasta entonces. Nos encontramos también depresiones, nos encontramos cambios en la autoestima muy, muy grandes, nos encontramos estrés, ansiedad. También lo que solemos hacer es un trabajo a nivel de inteligencia emocional con ese paciente, para que sepa en todo momento qué está trabajando, o sea, qué está sintiendo y cómo gestionar ese sentimiento. Sobre todo cuando nos encontramos con pacientes donde hay una rabia, donde hay una ira. También trabajamos pues, esa estimulación del lenguaje y de la comunicación. Ya no solamente porque uno de los principales tratamientos o objetivos de tratamientos que tenemos en los pacientes de laringectomizados es que puedan volver a hablar, sino que también pues, enseñarles una comunicación sana con la familia, con las parejas, con los hijos. También es muy importante, sobre todo con pacientes que aparte del tratamiento, o sea, de la cirugía, se le ha dado tratamiento de quimioterapia o radioterapia, hacer una estimulación cognitiva por los efectos secundarios que tiene este tratamiento. Y también, pues, trabajamos por problemas de adicciones como puede ser pues, al tabaco o al alcohol. En cuanto al duelo que pasan los pacientes laringectomizados. Esto es un proceso psicológico que se produce tras una pérdida de cualquier cosa, pero en este caso nos centramos en la pérdida de una parte de nuestro cuerpo, que conlleva una pérdida de voz, una pérdida de nuestra vida en general. Entonces, es diferente en cada persona, cada duelo en cada persona es totalmente diferente y se gestiona de manera muy diferente. La sintomatología de este duelo puede ser tanto física como psicológica. Física, pues taquicardia, insomnio, letargia. Psicológica, se produce miedo, ansiedad, tristeza, culpa, confusión, desesperación. Hay varias fases en este duelo. Está la negación, el enfado, la negociación, la depresión y la aceptación. En este caso, la primera fase que nos encontramos es la crisis. Eso es lo primero que nos sucede. Entonces, esto suele ocasionarse en el mismo momento en el cual le dice el médico al paciente que hay un cáncer de laringe y que tiene que ser operado. En ese momento es cuando se genera esa crisis. Los sentimientos que le invaden al paciente, pues incredulidad, impacto, angustia, y lo que suele generar es un bloqueo emocional y también un bloqueo físico. No se sabe qué hacer, no se sabe para dónde ir, no se sabe nada.
Después nos encontramos la parte de la negación. Entonces se caracteriza como frases como es que esto no puede ser verdad, es que esto no es justo, es que ¿por qué me ha pasado a mí? Incredulidad en este primer momento. Entonces, la negación es una manera de retrasar o de darnos cuenta de nuestra realidad, de lo que nos está sucediendo. Entonces, no podemos ni oír, ni sentir, ni entender nada, tampoco podemos escuchar, por mucho que nos digan, estamos ahí en un bloqueo. Y entonces, este objetivo, esta etapa tiene como objetivo darnos una tregua para poder empezar a gestionarlo todo. Sí que es bien que hay gente que niega la pérdida, pero también hay gente que lo aceptan demasiado rápido. La crudeza de la realidad. Entonces lo que están haciendo es evitar sentir ese dolor. Después, una tercera fase es el enfado. El primer paso para trabajar en esta fase es reconocer que todos tenemos sentimientos de enfado, ira, de frustración, y hay que aceptarlo, no hay que negarlo. El objetivo de esta fase es intentar pedir ayuda a nuestro alrededor. Y es un arma de supervivencia. Todos hemos tocado el fondo y esto va a hacer que intentemos empezar a subir. Y que es muy importante tener el objetivo de ir subiendo, porque también nos podemos quedar en el fondo nadando durante mucho tiempo. Y como nota personal, es muy importante expresar los sentimientos que se tienen en esta fase. Después nos encontramos con la fase de negociación. Y aquí es donde se intenta revertir todo el proceso que hemos pasado, porque el dolor es tal que es que no lo podemos soportar. Entonces, se intenta hacer pactos con todo tipo de seres, ya sea Dios, ya sea un ángel, ya sea un espíritu, el universo, depende también de qué se crea. Entonces, se buscan formas de que lo inevitable se haga posible, que se me quite el cáncer, ¿vale? Y esto sí que es verdad que es una etapa bastante breve. Después está la depresión. Esto ya es pues, cuando nos invaden sentimientos, o sea, cuando ya el dolor es muy grande y nos invaden sentimientos de intensa y profunda tristeza. Se caracteriza por frases como no puedo con la vida, es que nunca volveré a ser el mismo, o nunca volveré a ser feliz, o nunca podré volver a hacer esto. Los sentimientos que se caracterizan: tristeza, incertidumbre, vacío, dolor y el no tener control de la situación. Además es que se genera una apatía y una hedonía, no se siente placer por nada. O sea, cosas que antes nos gustaba hacer, ahora mismo no podemos hacerlas, no tenemos fuerza para ello. Entonces, esta es una etapa muy necesaria, porque a partir de aquí, en cuanto se acepte, es la etapa de la reconstrucción, de volver a construirnos, pero basándonos en la actualidad, en nuestra actual realidad. ¿Vale? Por último, ya está la aceptación, ¿vale? Que esa es la última fase del duelo. Y es aceptar la realidad y se mira al futuro y se integra en lo que se ha aprendido durante esta etapa de la vida. Y el recuerdo de lo perdido, esto ya no genera tanto dolor intenso, sino que ya es más manejable. Tengo que decir que, aunque nosotros hayamos visto las etapas del duelo de manera lineal, esto no es así. Entonces, como cualquier tratamiento psicológico, pues tiene sus idas y venidas. Entonces, podemos subir una fase, podemos bajar 2, después podemos avanzar 3, así hasta que llegamos a esta última, que ya es la que se queda, ya es la que prevalece. Aunque sí que es verdad que habrá momentos de bajón. No tanto como lo que para llamarlo duelo, pero el recuerdo. Por ejemplo, un ejemplo de una persona que ha sido laringectomizada o que la han avisado o que la han informado de que tiene que ser operada. En una primera etapa nos encontramos la negación. Es el momento en el que nos dicen el diagnóstico y no sabemos cómo proceder ni qué hacer, nos quedamos bloqueados. ¿Cómo expresamos esa etapa de enfado y de ira después del diagnóstico? Pues, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Es que no me he portado bien? Después está la negociación. Si me quitas el tumor, juro que iré a misa todos los domingos y seré bueno y no volveré a hacer esto. Después también nos encontramos pues, en la depresión, pues, conductas como llorar, gritar, no querer levantarse de la cama, no tener fuerza para levantarse de la cama. Y después ya la aceptación de la operación y las consecuencias. Lo utópico o lo ideal sería
que el paciente se sometiera a la operación después de un tratamiento psicológico y cuando sea llegada a la aceptación. Pero esto no es así, porque el tiempo en este momento pues corre en contra. Después también nos podemos encontrar patologías comunes como pueden ser la depresión. Esta es una de las patologías más comunes en estos pacientes. Y hay sentimientos pues, de tristeza, de infelicidad, melancolía, abatimiento, de estar derrumbado todo el día. Suele durar meses y semanas, o semanas y meses, pero no días, ¿vale? Si hablamos de días, pues estamos hablando de un sentimiento de tristeza y ya está, pero no de depresión. La sintomatología de esta depresión, pues estado de ánimo irritable, dificultad para conciliar el sueño y para no poder dormir, excesivo o escaso apetito, variaciones en el peso, tener el sentimiento de inutilidad, de culpa, de odio. También hay dificultades para concentrarse, pensamientos, se llega a tener pensamientos de suicidio. La causa, pues la de depresión en estos pacientes pues suele venir siempre por la pérdida de la voz y por la pérdida de la realidad a nivel social y familiar, de que todo cambia. Y también pues que es una enfermedad muy grave y que cambia toda la normalidad, que también sienten dolor. En este caso nos podemos encontrar el síndrome de la espada de Damocles, que es el efecto que tiene pues, cuando una persona piensa que puede volver a recaer. Entonces son pensamientos intrusivos y reiterativos que tiene como centro pues el volver a tener cáncer, el volver a pasar por lo que ha pasado y el vivir con ese miedo. Y esto, pues todo este cáncer, aunque queramos que no, nos influye de manera directa en la autoestima, en nuestra valía. Nos cambia nuestra forma física, nos cambia nuestra realidad, sobre todo a nivel laboral. Entonces, nos afecta nuestra autoestima disminuyéndola. Esto está compuesto por todos los pensamientos, sentimientos y sensaciones y experiencias que tenemos sobre nosotros mismos. Entonces se ve modificado, es verdad que se ve modificado durante toda nuestra vida. Si nosotros nos criamos con una buena autoestima porque nos lo han ofrecido así nuestros padres, pues tendremos una buena autoestima. Y es la que va a depender muchas veces de una aceptación a nivel personal. Esta es la pirámide de la autoestima. Y entonces el autoconcepto, que es el autoconocimiento, que es la base de esa autoestima, es el conocerse, saber cuáles son tus necesidades y cuáles son tus habilidades y cuáles son tus roles. En esto nos basamos mucho cuando empezamos el tratamiento de autoestima en los pacientes la han infectomizado, porque hay que volver a conocerse. Han cambiado nuestras necesidades, han cambiado nuestras habilidades, han cambiado los roles. Posteriormente trabajamos el autoconcepto, pues que son las creencias que tenemos sobre ti. Aquí nos encontramos pues con creencias que teníamos y creencias que erróneas o con creencias negativas que hemos generado a raíz de este problema y que afectan de manera directa a los comportamientos. Después también la autoevaluación es la capacidad que nosotros tenemos para evaluar las cosas buenas para nosotros mismos y cuáles son malas. Muchas veces en momentos en el cual el paciente sobre todo en las primeras fases, vemos que la autoevaluación es siempre negativa. Después hay una autoaceptación, que es ser capaz de aceptarse tanto con tus fallos como con tus aciertos. Y después el autorrespeto, es atender y satisfacer las necesidades propias, es decir, cuidarse. Claro, con todo lo que hemos visto hasta ahora, podéis imaginar que todo esto está totalmente alterado y de manera negativa. Otra de las cosas que nosotros nos encontramos es que un gran estrés. Nos encontramos con pacientes que tienen un gran estrés por todo lo que deberían de estar haciendo y no pueden hacer. Es verdad que el estrés es una reacción fisiológica del organismo pues, para afrontar una amenaza, que es natural y que es necesario, pero es verdad que cuando esto dura o cuando es muy grande o cuando dura mucho en el tiempo, esto ya empieza a ser algo negativo para nosotros y para nuestro organismo. Porque en pequeñas dosis es motivador, pero en grandes dosis es incontrolable y además es que nos empieza a afectar en nuestro día a día. La sintomatología del estrés, pues tenemos un embotellamiento mental,
ver todo negativo es una preocupación constante. Además, también tenemos problemas de memoria, hay cambios de humor, sensación de soledad, de aislamiento, hay dolores como por ejemplo de estómago, de cabeza, náuseas. Podemos comer más o podemos comer menos, podemos dormir más o podemos dormir menos. Además es que también empezamos a tener conductas para intentar aliviar ese estrés, como puede ser a través de cigarros, de drogas o de alcohol. Y también pues hábitos nerviosos, por ejemplo, morderse las uñas, el carraspeo, el quitarse el pelo. Algunos autores proponen que el estrés puede influir también pues, en la aparición del cáncer, de la iniciación del cáncer, pero lo que sí que está comprobado es que afecta a la rehabilitación, afecta al tratamiento del cáncer, ¿vale? Y una vez establecido el proceso neoplástico, algunas reacciones de estrés pues, pueden modificar e interactuar sinérgicamente en este ambiente pues, endocrino. Entonces, el bloque de ciertas células inmunológicas debido a la acción de este estrés y del tumor, pues hacen que se capacite el sistema inmunológico, ¿vale? En este caso es muy importante un tratamiento psicológico y también pues, que se aprenda a relajar el paciente. Uno de los principales tratamientos que nosotros llevamos a cabo desde la parte del área psicológico es el tratamiento de la inteligencia emocional, que es reconocer tanto por parte del paciente como de los demás las emociones. Hay que discriminar entre diferentes sentimientos y etiquetarlos bien para saber qué estamos sintiendo. Además que hay que utilizar información emocional pues, para guiar el pensamiento y la conducta. También hay que administrar o ajustar las emociones para adaptarse al ambiente que tenemos en ese momento y conseguir esos objetivos que nos hemos planteado. Además de que hay que saber expresar las emociones de una manera adecuada, también identificarlas en las personas que tenemos a nuestro alrededor y aceptarlo en todo momento. No podemos negar el sentir frustración, el sentir ira, el sentir ese dolor. No, tenemos que experimentarlo y tenemos que sentirnos. No podemos quedar con ello dentro. También, otra de las cosas que nosotros trabajamos aquí, desde el área de psicología, pues es la estimulación del lenguaje y de la comunicación. Cuando la logopeda, en este caso mi compañera Judy, les da el alta de la parte de logopedia, pues entonces ya entran conmigo a hacer pues a trabajar esa comunicación verbal, pues ya sea a través de las vocales, a través de frases, diálogos, entonación. También trabajamos esa comunicación no verbal a través de los gestos, del lenguaje, de la postura, de la expresión facial y para que tenga un sentido con aquella comunicación verbal. También trabajamos prosodía, trabajamos role-playing, debates y también lectura de libros, como puede ser pues, el emocionario. Esto no es simplemente una estimulación del lenguaje o de la comunicación, sino también lo que se crea es un grupo. Un grupo, ese sentimiento de grupo es un sentimiento de pertenencia con personas que tienen la misma patología y que han pasado por lo mismo que tú. También trabajamos estimulación cognitiva, porque ya hemos dicho anteriormente pues, que a raíz de tratamientos como puede ser quimioterapia o radioterapia, pues afectan a nivel cerebral. Entonces, ¿qué es esto de la estimulación cognitiva? Es un conjunto de técnicas y de estrategias que tienen como objetivo mejorar el rendimiento y la eficacia en el funcionamiento de las capacidades cognitivas, como pueden ser pues, la memoria, la atención o la percepción. ¿Cómo se trabaja esto? Pues mira, por ejemplo, un ejemplo de trabajo de estimulación cognitiva. Una lista de palabras según grupos semánticos o lista de palabras que comiencen por alguna letra o lista de palabras que sean alternativas y que las recuerden pasados unos minutos. Por ejemplo, lo que hacemos mucho es trabajar al teléfono roto, que se me pasa muy bien. Que se lanza un mensaje y a ver lo que se llega. También, como hemos dicho anteriormente, uno de los factores predisponentes a padecer este cáncer de laringe son las adicciones tanto al tabaco como al alcohol. Entonces, la mayor parte de los pacientes que nosotros tenemos han sido consumidores de tabaco y de alcohol. Y muchas veces, como si ha sido la operación o la intervención ha sido corta, todavía siguen con esa necesidad de consumo. Entonces,
nos encontramos con entre el 83 y el 98% eran fumadores habituales. Y hay que hacer una concienciación para dejar de fumar, una psicoeducación de todo lo que ello conlleva. Se suelen utilizar técnicas cognitivo-conductuales, que son las que actualmente mayor respaldo científico tienen, y lo que se pretende es crear hábitos saludables. Uno de los pilares principales, aparte pues ya sea de la estimulación del lenguaje o la estimulación cognitiva, es el tratamiento de pareja y el tratamiento familiar. Porque esto sí que se ve ampliamente influenciado por este tipo de cáncer o este tipo de intervención. Tenemos que cogerlo desde el mismo momento del recibimiento de la noticia del diagnóstico. Y también nos podemos encontrar en familiares o en personas allegadas al paciente central sentimientos o patologías como pueden ser duelo, depresión, estrés. Nos encontramos siempre dos tipos de familia. Una que está emocionalmente abierta, que es que comparte información y las emociones y tienen buena estrategia de afrontamiento. Además es que lo ves venir, o sea, son personas que se abren, que te cuentan, es que lo han pasado muy mal, es que ha sido así, nos ha venido de sopetón, no sabíamos qué hacer, pero también nos encontramos con familias que están emocionalmente cerradas, ¿vale? Y tienen como una especie de conspiración del silencio. Entonces, esto lo que se hace es crear más ansiedad en el paciente. Se tiene que hablar de lo que está sucediendo, se tiene que hablar de lo que están sintiendo, se tiene que hablar del futuro. Se tiene que hablar de todo eso y también se tiene que escuchar al paciente central y a los familiares. Y también la terapia de pareja. Esto se ve también muy influenciado. Disminuye la comunicación. Además hay un cambio de roles donde la mujer pasa a ser el cuidador directo de su marido. Entonces esto hace que no es que disminuya la afectividad, pero sí que cambie. Y como cambia la afectividad, cambia también la sexualidad. Hay una disminución del interés sexual por una evitación, porque muchas veces hay una falta de información de qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Entonces, también nos encontramos que hay un rechazo o una evitación por parte del paciente central, del paciente que ha sido intervenido quirúrgicamente. ¿Por qué? Porque hay una nueva imagen corporal que está actuando en la autoestima y entonces hace que tenga problemas para enfrentarse a esa situación. ¿Y por qué? Pues ya hemos dicho, pues se crea ese estoma, hay ruidos, hay secreciones, cambia en general toda la vida del paciente. Y con esto hemos terminado. Muchas gracias. Genial, pues muchísimas gracias por sus palabras. Con esto concluye la ponencia Psicología en el cáncer de laringe. Agradecemos una vez más a doña Paula Bajero su colaboración totalmente altruista y a los asistentes su interés. Muchas gracias. A vosotros.